Ya volvimos a Punto y Contrapunto. El presidente ayer asistió al 10º aniversario de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, considerada por algunos críticos como la CTM del morenismo, y que es dirigida por Pedro Aces Barba, ex senador suplente y aspirante a constituir su propio partido político. El presidente López Obrador ayer en la mañanera descartó tener alguna organización favorita sindical y dijo que el 23 de febrero asistirá al Congreso también el CTM. Veamos el contexto. Este lunes, Andrés Manuel López Obrador asistió al 10º Congreso Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. El secretario general de la CATEM y ex senador por Morena, Pedro Aces Barba, aseguró al presidente que los trabajadores son sus aliados para transformar la vida laboral de México. Aces Barba, que impulsa la creación de un nuevo partido político a través de la organización Fuerza Social por México, aseguró que los trabajadores de la CATEM están con el presidente y a sus agremiados les pidió no reaccionar con miedo o titubeos ante el nuevo rumbo del país. Ante 20,000 agremiados, López Obrador habló sobre las medidas tomadas por su administración a favor de los trabajadores, como eliminar la corrupción del Infonavit y mejorar los servicios médicos. Habló también de la reforma laboral recientemente aprobada y que garantiza la libertad sindical y la democracia en la elección de dirigentes. El líder sindical, por su parte, dijo que hoy se requiere de un sindicalismo que responda a las necesidades de los trabajadores y que mantenga una buena relación con los empresarios. Por ello, dijo, su organización rechaza los paros injustificados, las extorsiones a los empresarios, las amenazas a huelga, a las que llamó malas prácticas que ya no caben en el sindicalismo moderno. Al evento también asistieron secretarios de Estado, senadores de la República, gobernadores y líderes empresariales. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Gobiernos de izquierda en relación con sindicatos. Evidentemente, pues en todos los gobiernos de izquierda siempre hay ese tipo de relación. En gobiernos populistas también, a lo largo de las 7 décadas del PRI también, a lo largo de todas sus reencarnaciones ideológicas. Martín, ¿cómo ves este acercamiento del presidente con la CATEM? ¿Cómo es que niegue que sea un favoritismo y que también tenga que ver con la CATEM? Pues ahora sí que hashtag échale la culpa al PRI. Pues, o sea, lo que se está viendo. ¿Ya vas a grabar el video también tú? Sí, ya voy a empezar a subirlo. No, pues, o sea, es un regreso al pasado. Este tipo de eventos yo creo que ya no deben por qué hacerse, o sea, no le veo ningún sentido. O sea, sí parece ser un evento priista de los que se hacían hace no mucho tiempo. Espérate, o sea, los demócratas van con la AFL-CIO todo el tiempo en Estados Unidos, los peronistas van también con los sindicatos peronistas. Pero a ver, los demócratas es muy distinto, porque los sindicatos allá son muy fuertes, son muy autónomos. Y muy demócratas. Y allá, o sea, ahorita hubo varios reportajes de todos los acarreados que hay, todo lo que cuesta esto. Y en Estados Unidos hay veces que hasta tienes que pagar para entrar a eventos y tú no me dejarás mentir, o sea, tanto electorales como sindicales. Y los sindicatos son los principales. Entonces, los que les dan dinero. otro rollo. Pero, a ver, o sea, este tipo de cosas yo creo que uno es lo simbólico, o sea, ahorita me voy al análisis político, realmente no creo que impacte en la cuestión sindical porque la reforma laboral que se hizo y sobre todo porque se tuvo que adecuar al TEMEC, lo que sí hace es democratizar muchísimo los sindicatos y cuidadito que haya un sindicato que no represente a sus trabajadores porque en este momento los trabajadores se pueden agremiar e irse a otro sindicato y si no, tenemos inspectores gringos que los van a castigar, ¿no? Eso es un tema. Ahora, en la parte política, lo que yo creo es que el presidente está yendo más allá de Morena, lo que es un espaldarazo al partido que se va a crear, que deviene de este sindicato, a Fuerza Social, una cosa así, porque a través de esos va a actuar en el 2021. A Morena no le va a dar, se va a seguir fragmentando, va a seguir diluyéndose y lo que el presidente creo que va a hacer es ir más allá de Morena y actuar a través de muchas bases, de muchos partidos para ganar la mayoría en el 2021 y esta es una demostración porque hubo de Chile, dulce y de manteca estaba todo el mundo, estaba desde Murat, Monreal, estaba hasta Ríos Peter ahí sentado. ¿Quién? Entonces un cuate quiso ser presidente. Entonces hubo de todo. No creo que le vayan aquí. O sea, esto de la CTM, pues la CTM está muy diluida. Monreal también. Está Monreal, que dicen que es el que está detrás de todo esto. Nada seguro. Entonces, yo creo que es una movida política del presidente porque está creando su base territorial, pero no le veo ningún impacto en materia laboral porque ahí pues dominan los gringos. Okay. ¿Dominan los gringos? Sí. ¿Coincides? Nah. Contrapunto. Nah, pues eso es una vacilada. Oye, 23, anexo 23A del TEMEC. Sí. Ahí está. Anexo 23A del TEMEC. Hay que leerlo en voz alta.
Tan no es la central de Morena, como la editorializaron al principio, que el propio Pedro Aces está formando su propio partido político. Y yo digo que bueno que el presidente se acerque a la CATEM, así como ya anunció que se va a acercar y va a hacer presencia en los eventos de la CTM y de todas aquellas grandes centrales que lo inviten a los eventos, y creo que esto es bastante sano, pero también creo que a la luz de la reforma laboral se está reconfigurando la relación entre el Poder Ejecutivo y los grandes centrales sindicales. ¿Y en dónde residía el poder del corporativismo? En el apoyo del gobierno, del oficialismo, a un líder sindical que paralizaba las luchas de sus agremiados a favor de intereses personales o a favor de generar contratos de protección. Es decir, venimos de un contubernio entre sindicatos y gobierno que paralizó los avances en materia de derechos durante muchos años, y eso explica en muy buena medida el deterioro del ingreso y de las condiciones de trabajo de los mexicanos. Entonces, a raíz de la reforma laboral con voto personal, libre, directo y secreto, pues los sindicatos pueden regresarse a sus auténticos titulares, que son las y los trabajadores de México. Pero una ley, para que cobre vigencia, pues no simplemente con enunciar la democracia sindical esta va a suceder. Para que ello pase, los trabajadores tienen que adueñarse de ella, organizarse democráticamente, y que sean exclusivamente ellos y no el gobierno u otros intereses ajenos quienes decidan quién los representa en las negociaciones colectivas. Entonces, más allá de que el presidente haya ido a un evento del sindicato CATEM, de la central, lo importante es lo que dijo, y lo que dijo es que ya no hay centrales favoritas del gobierno y que la mejor forma de apoyar a la democratización de los sindicatos en México es que el gobierno saque las manos de su vida interna y sean exclusivamente los trabajadores quienes definan quién los representa. ¿Cómo lo ves tú, Ana Villagrán? Pues veo veo al presidente más priista que al propio PRI. O sea, yo creo que esa foto nos dejó como un dejo de, no sé, del corazoncito de nuestro presidente respecto a la mafia del corporativismo sindical priista. No lo veo mal, o sea, entiendo que es un acto normal. Lo que yo entendería es que entonces Pedro Aces le está pidiendo como el espaldarazo al presidente para la formación de su partido político. Mira, yo siempre, bueno, o sea, en el tema de los sindicatos, que los sindicatos pues se autorregulen, nos gusten o no, pues existen, están ahí. Pero no me gustó, o sea, a mí me preocuparon un poquito lo que el presidente fue a decirles. Él les prometió que iba a mejorar el tema del sector salud para que sean tratados de manera digna. Ya hemos observado en los últimos meses el tema de que la salud a nivel nacional va muy mal. El INSABI ha tenido un arranque bastante complejo y nos faltan otros 9 meses para que los trabajadores de Pedro Aces, como todos los demás mexicanos, puedan recibir esa salud digna que el presidente tanto nos está prometiendo. Y también él señala que va a limpiar de la corrupción, que aún sabemos sin saber a dónde se ha ido el dinero de la corrupción que el presidente ha logrado combatir. Y la otra, les dijo que va a reestructurar el crédito de los trabajadores. Eso no lo veo mal, que todos los trabajadores puedan acceder a vivienda, está bien. Pero me brincó algo que dice respecto a eliminar el desalojo de viviendas ante falta de pago. No sé, ahí me gustaría saber cómo lo va a hacer, porque el presidente va y promete, pero no dice cómo. Entonces, no sé cómo va a lograr. En términos de Infonavit está bien, pero ¿y si tienen su crédito con instituciones bancarias? Pues entonces se tendría que sentar con esas instituciones, porque los créditos, los trabajadores pueden pedir la mitad del Infonavit y la mitad con instituciones bancarias. Entonces ya va a depender mucho, hay mucho tipo de crédito para estos trabajadores. Bueno. Y también no sé si el presidente sabe de los nuevos esquemas de las pensiones, porque puede que esta generación que vimos sentadita ahí vayan a tener su pensión, aunque sea del 30 o 40%, pero la generación que le sigue puede que ya solo alcancen el 10%. Y aquí el presidente está diciendo que va a sentar a los empresarios y líderes sindicales para alcanzar. Pero lo que el presidente no les dijo son las reformas que ha habido en términos de las pensiones. Por ejemplo, nuestra generación ya no tenemos pensión. Sí. Entonces, ¿Veloz? No entiendo cuál es la discusión de las pensiones, sobre todo. Es que yo sí escuché el discurso del presidente. Este caso. Y por eso me parece irrelevante tu aportación sobre no eso conoces específicamente. Yo no creo que lo que tú decías, Martín, respecto a que los gringos tomaban las decisiones en la política laboral. El anexo 23A del TEMEC. El anexo 23 fue negociado todavía por la administración de Peña Nieto. No, pero además creo que pero la aprobó este gobierno, ¿no? Yo rescataría la parte importante, que es un poco lo que tú decías. Ahora se prioriza que los trabajadores puedan elegir de manera democrática a sus representantes. Yo no estoy diciendo cosa que no pasaba. Yo y creo no estoy diciendo que no, por nada más lo que estoy diciendo. Pero esto viene de reformas antiguas. Sí, pero yo creo que en este ánimo, eso pasó con Peña Nieto. En este ánimo también es evidente que el presidente haya ido a un evento así. Creo que es necesaria la pluralidad. Yo no diría que hay ningún tipo de conflicto, ni siquiera creo que haya una suerte de debate en sí. Está queriendo hacer su partido bien, y ese es un mensaje de que no hay ningún tipo de conflicto. Además, es suplente de Germán Martínez. Entonces, a mí me parece que no hay
algún tipo de conflicto en ese sentido, bien por el presidente por haber ido. Es un sindicato muy importante y como tal habría que darle la importancia. Ahí podríamos señalar que, por ejemplo, el presidente no, o sea, sí quiso escuchar a los sindicalizados, pero no quiso escuchar a los de la Marcha por la Paz y tampoco quería escuchar a las feministas. Entonces el presidente se presta a escuchar la causa que le conviene. Supongo que porque ellos les van a llenar los eventos en su próximo informe de gobierno. Nada más. A ver, no, nada más. O sea, eso de que hay una invasión del presidente del sindicato, yo no dije nada de eso. Lo que sí sostengo es que las cláusulas laborales más fuertes que están en el tratado, en el TEMEC, no las puso México, no son obra de México, son imposición de Estados Unidos y específicamente de los sindicatos. A mí me gustan, qué bueno. Va a haber voto secreto, los trabajadores por fin tienen derechos, pueden elegir a su representante. Hay sanciones, pero eso no fue ni de la 4T, ni de López Obrador, ni de Morena. Fue de los demócratas, específicamente del líder sindical, ya no me acuerdo cómo se llama, que elijo a Nancy Pelosi. Si no es así, no pasa el TEMEC, ¿no? Y por eso el líder sindical de la FLCO, que es muy demócrata. Eso. ¿No? Y se hizo la reforma laboral para hacer esto. Qué bueno por los trabajadores, pero no me vengan ahorita con discursos nacionalistas de que fuimos nosotros, ¿no es cierto? A ver, sí hubo una presión por parte de Estados Unidos para insertar estas cláusulas y no fue en el TEMEC, sino incluso antes en el TPP, que nunca entró en vigor, sí, pero que presionaron Estados Unidos, el gobierno de Obama, al gobierno de Peña Nieto para aprobar la reforma constitucional en materia laboral de febrero de 2017. Y lo que está pasando ahora es que hay, por muy distintas causales, intereses convergentes en democratizar la vida de los sindicatos. En Estados Unidos, porque denuncian que hay dumping salarial en México, claro, y las condiciones son muy asimétricas, pero también hay que decir que es convergente porque la izquierda que ahora está en el poder, pues viene de décadas de lucha en donde una de sus banderas clave fue la democratización y la libertad de los sindicatos. Yo no estoy diciendo que sea malo, ya no me estoy diciendo no se acuerden una medalla que no son de ustedes. Y ya. ¿No se pongan qué? Una medalla que no es de ustedes. Pero a ver, también es cierto que a lo largo de las décadas que hemos tenido un tratado de libre comercio de América del Norte, en sus momentos NAFTA, los estadounidenses también presionaron para derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también nace por esa época, en tiempos de Salinas de Gortari, presionaron también para un capítulo ambiental, presionaron ahora para un tema laboral. Eso, les tomamos el pelo en el 93-94, por eso presionaron mucho más ahorita. Y también, o sea, eso está más que documentado. Y lo otro es... Pero no es parte de la globalización, Martín. O sea, no es parte de las cosas en teoría buenas de la globalización, que se tenga que forzar a un gobierno como el de Salinas de Gortari, que era autoritario, que estaba cerrado, que no quería escrutinio de derechos humanos, a que hiciera algo. A ver, entonces no me vengan con un discurso nacionalista, porque son excluyentes las dos. O sea, nada más no me digan que fue el gobierno mexicano siendo soberano y queriendo que los trabajadores tengan mejores condiciones. Yo creo que sí fue la presión de Estados Unidos porque hay una disparidad enorme en salarios, bueno, porque trataban ya nos desviamos hacia el tema del TEMEC, que estábamos hablando bien de la relación del presidente López Obrador con este otro sindicato. Seguramente va a ser tema más adelante. Igual lo podemos hacer una mesa sobre ese tema, ¿no? La relación de distintos ejecutivos con distintos sindicatos. Yo mencionaba el caso en Argentina, son muy cercanos. En Estados Unidos también, cuando los demócratas están en el poder, son muy cercanos. Pues aquí en México hay un relanzamiento de distintos tipos de sindicalistas con este nuevo gobierno, que es el de la autodenominada 4T. Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.